Sean bienvenidos. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido de la semana 2 que tiene que ver con el apartado de las variables que están involucradas en el interés simple. En la semana anterior habíamos visto la parte introductoria donde conocimos un poco el concepto, las distintas variables que se involucran y cómo podemos hacer algunos pequeños cálculos para empezar a entender cómo es el uso de la herramienta. Pero ahora lo que vamos a hacer es ya encontrar de manera puntual, mediante ciertos despejes y arreglos en las fórmulas, las variables que están involucradas en el cálculo del interés simple. Recordar un poco que la fórmula que hemos manejado siempre es la que tiene que ver con estas variables, ¿verdad? El monto, capital, 1, que es un factor que da por defecto la fórmula, interés y el tiempo. Entonces, vamos a ir conociendo de distintas formas cómo vamos a calcular lo que compete a cada una de las variables. Por ejemplo, primer variable a considerar, monto. Segunda variable a considerar, capital. Tercera variable a considerar, interés. Y por último, tiempo. Lo primero que debemos hacer es conocer que si el monto es igual a capital más el interés por el factor del tiempo, entonces el capital sería igual al monto entre el factor de acumulación de interés simple, que es el que tenemos acá. Esto que está entre paréntesis pasa a dividir y lo obtenemos acá. Es decir, que el capital es igual a el monto entre el factor de descuento de interés simple. Hay autores, como por ejemplo Lincoln Portus Govinden, el chileno, lo presenta de esta manera. Coloca el valor de la variable y a la par pone el factor elevado a la menos 1, que es igual a como lo tenemos acá según lo presenta Díaz Mata, que es el factor que tenemos como variable entre el elemento de descuento de interés simple. Hay que dar criterio a ver cuál es el que resulta más viable, más conveniente, más fácil de comprender, pero ambas formas son válidas. Sin embargo, recalcar que en el caso del texto guía que estamos utilizando en la cátedra, Díaz Mata lo maneja de esta manera, ¿verdad? Como una fracción. Un pequeño ejemplo. Un individuo pagó 5.450 para cancelar una deuda que contrajo hace 6 meses. Dicho valor incluyó intereses calculados al 18% anual. ¿Cuál fue el importe de la deuda? Es decir, lo que tenemos claro es de que este momento, hoy, estamos viendo que hay una persona que pagó esta cantidad. Es decir, que hace tiempo, hace 6 meses, según dije acá, esta persona contrajo una deuda por un valor. 6 meses después pagó este valor, que es este valor incluyendo un interés, que en este caso es del 18%. La pregunta que hacemos es entonces, ¿cuánto fue lo que esta persona generó como compromiso en un principio? Que en este caso es el capital. Entonces, igual, ¿verdad? La sugerencia que siempre se da, sacar los datos, monto, 5.450, interés, como ya lo da anual, ¿verdad? No hay que convertirlo, 0.18, solo lo volvemos de porcentual a decimal, esto entre 100, ¿verdad? Lo volvemos decimal. Y el tiempo, 6 meses. Si se percatan, el interés está anual y el tiempo es en meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir el tiempo a año para que sea coincidente con el factor de interés. Entonces, ¿a qué equivale 6 meses en términos de años? A la mitad de un año, 0.5. Teniendo la fórmula, que ya la habíamos visto arriba, ¿verdad? Despejando la variable capital, es esta que está aquí. Sustituimos datos nada más. M, 5.450. 1, que es el factor por defecto, más el interés simple, 0.18, multiplicado por medio año, igual 5.000. Entonces, el dato obtenido me permite generar la respuesta que me estaba diciendo el problema que tengo que encontrar. ¿Cuál fue el importe de la deuda? En español, ¿cuál fue el capital que esa persona pidió prestado hace 6 meses? Bueno, el valor nominal de la deuda, entonces, era de $5.000. Es decir, el compromiso adquirido en ese momento fue $5.000, ¿verdad? Otro ejemplo, para efectos del capital, y este ejemplo me gusta traerlo a colación porque es donde denota la esencia del uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos vamos a encontrar con situaciones como esta, ¿verdad? Problemitas bien puntuales, bastante sencillos. Van a haber otros que no es que van a ser más difíciles, sino que van a ser un poquito más elaborados. ¿En qué sentido? Que usted va a obtener un dato, una información, ¿verdad? Así como que obtuvimos acá, pero con eso usted va a interpretar
y a tomar decisiones sobre la base de ese dato. Aquí solo dábamos una respuesta, ¿verdad? El valor nominal de la deuda, tanto. Ahora no. En este ejemplo vamos a llevar un poquito más allá el uso de las herramientas para efectos de definir cómo la utilizamos para tomar buenas decisiones. Vamos despacio. Una persona decide invertir en un vehículo de lujo con la intención de venderlo y obtener una ganancia. Eso no es raro, ¿verdad? No es descabellado. Considera que alguien pueda comprar un vehículo para que cierto tiempo después de venderlo obtenga alguna ganancia. Compra una camioneta por $30,000 que logra vender 18 meses después, es decir, año y medio después, a un valor de 32,250. Es decir, la logra vender por un valor mayor que lo que le costó a él. Considerando solo los valores de compra-venta, es decir, no vamos a ver elementos más complejos, ¿verdad? Que ya en otras materias tenemos que ver forzadamente, como por ejemplo la depreciación, el desgaste, obsolescencia, precios de mercado, etcétera. Eso no lo vamos a ver en este momento. Tomando en cuenta solo valores de compra-venta y el hecho de que esta persona no usó el vehículo en ese tiempo, la pregunta que se hace es, ¿fue conveniente la inversión si la tasa de interés de mercado era del 6%? En español, el ejercicio está preguntando si le convenía a esa persona comprar y vender el vehículo 18 meses después o invertir ese dinero en otra cosa que tuviera un interés o un rendimiento del 6%. Porque la pregunta puntual radica en esto. Este rendimiento que yo tengo acá es el que yo hubiera podido obtener si en vez de utilizar $30,000 en comprar un carro y después venderlo, los invierto directamente en una inversión puntual, ¿verdad? Y obtendría ese beneficio, 6%. Entonces, ahí es donde surge la pregunta. ¿Era conveniente hacer esa compra para después vender o mejor lo hubiera invertido en otra cosa? Ahí es donde radica la bondad del uso de esta herramienta, sencilla pero poderosa para tomar decisiones. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, para responder esta inquietud, primero tenemos que establecer un criterio de decisión. La decisión radica en ¿qué? La conveniencia, es decir, y todavía lo pongo acá entre comillas, ¿verdad? Es decir, ¿era bueno o no hacer la inversión en la compra del vehículo? ¿Era conveniente o no comprar un vehículo para después venderlo? Entonces, en ese sentido, la conveniencia radica en definir cuándo conviene realmente la inversión. Pues la respuesta es simple. La conveniencia, ¿en qué sentido la voy a calcular? Cuando yo pueda obtener la mayor ganancia posible de una inversión. En este sentido, ¿cómo lo estamos haciendo? Obteniendo un monto mayor. Porque yo gasto un valor en un momento, ¿sí? Y año y medio después yo obtengo un valor. Porque ahí estoy vendiendo el artículo que compré. Entonces, si yo voy a definir la conveniencia de haber hecho esa inversión, tengo que contrastarla en términos de ¿qué? El monto. De cuánto es lo que yo recibo en ese momento, al momento de venderlo, o si me convenía allá hace 6 meses, hace año y medio, invertir en otra cosa y estar recibiendo hoy un monto mayor que el que estuviera recibiendo si solo compro y vendo el carro. Entonces, para ello, la compra-venta del vehículo fue conveniente solo si se obtiene mayor ganancia versus el caso de invertir los 30,000 en un fondo de inversiones al interés de mercado del 6%. Es decir, que aquí la situación se torna interesante porque debemos hacer una comparativa. Por un lado, el hecho de comprar y vender el vehículo, ¿verdad? En el valor de compra y el valor de venta que está definido en el ejercicio, o la alternativa de haber invertido esa plata en un fondo de inversiones. Es decir, no me complico andar buscando un vehículo para comprar, no me complico andar buscando un cliente que me lo compre, sino que solamente pongo mi dinero, él solo está trabajando y año y medio después yo lo retiro con una ganancia. ¿Me explico? Están dos alternativas. La alternativa A que tiene que ver con el carro y la alternativa B que era la cuestión de invertir. Entonces vamos a ver cuál es el más conveniente. En resumen, hay dos formas de determinar la conveniencia de la inversión. La primera, se sitúa en el punto del tiempo en el que se invierten los 30,000, es decir, en el momento en el que se hizo la operación. En este caso, hace año y medio, ¿verdad? ¿Cuánto tuvo que invertir en ese punto para generar los 32,250? Un año y medio después. Si esa cantidad es menor que 30,000, la inversión no conviene y resultaba más beneficioso invertir en un fondo que comprar el vehículo.
Ahí estamos empezando a definir un criterio, ¿no? Si yo el dato que calculo al día en el que se hizo la transacción resulta menor que los $30,000, me resultaba más viable toda la vida, mejor invertirlo en un fondo, en vez de comprar y vender el vehículo. Esa es la primera forma, ¿no? Enfocándonos en el momento cero, en el momento en que se da la transacción, hace año y medio, ¿verdad? La segunda forma se sitúa en el punto del tiempo en el que el vehículo se vende, por 32,250. En este caso, ¿cuánto hubiera obtenido en el caso de invertir en un fondo que paga el 6%? Si lo que yo hubiera podido obtener año y medio después de haber hecho esa transacción es mayor que 32,250, entonces me convenía más invertir en el fondo que comprar y vender el carro. Ya tengo las dos formas de definir los criterios. Una en el momento cero en el que hago la inversión y la otra en el momento año y medio después, al final. En el primer caso comparo capitales, ¿verdad? Que es en el momento cero. Y en el segundo momento comparo montos, que es cuando yo finalizo esa inversión que estoy trabajando o esa transacción que estoy haciendo y comparo los montos, es decir, cuánto dinero ingresa en ese momento. Vamos por partes. La primera forma, es decir, la que tiene que ver con el apartado de el capital, lo que pasó hace año y medio, ¿verdad? ¿Cuáles son los datos del problema? Nuestro monto, 32,250, el interés, 6%, y la tasa, y el tiempo, perdón, 18 meses, que es 1.5 años. La fórmula ya es conocida. Entonces ahora con los datos, ¿verdad? Por eso es que es tan relevante sacar los datos, porque si se percatan, todo lo que hemos discutido desde este párrafo hasta aquí, lo pongo en 4 renglones, que son los datos que necesito para la fórmula, ¿verdad? Hay una vuelta de hoja. Sabiendo perfectamente qué fórmula deben implementar, lo demás es pan comido, porque solo buscan las variables para sustituir, punto. Entonces, sustituyendo el monto, 32,250, entre el factor de descuento, obtengo 29,587.16. Es decir, que para generar 32,250 en un fondo de inversión, es decir, no en la compra y venta del carro, que es esto que estoy reflejando, sino que estoy comparando esto contra lo que hubiera sido invertir esta plata en un fondo de inversión al 6%, se debía invertir 29,587.16, que es inferior a los 30,000 que gasté en su momento, allá en el momento cero, hace año y medio. Entonces, para obtener estos 32,250, tuve que invertir 29,000, no 30,000. Entonces, hay 412.84 menos que la inversión del vehículo. Significa que en vez de gastar $30,000 hace año y medio para obtener los 32,000, me convenía más invertir 29,587 en un fondo de inversión al 6%. Eso es lo que me está indicando el ejercicio en términos de lo que estoy resolviendo, ¿verdad? Ubicando datos en el momento cero. Viendo el otro apartado, la forma 2, aquí ya lo que nos estamos enfocando es identificar montos, ya no el capital, sino que los montos. Si se percatan aquí, en los datos del problema, la variable conocida, monto. Variable a buscar, capital. La segunda es al revés. Variable conocida, capital. Variable a buscar, monto. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo los datos nada más, ¿verdad? 30,000, factor de 1 más el interés por el tiempo, 32,700. Significa que si esa persona hubiera invertido 30,000 en un fondo de inversión al 6%, hubiera obtenido en año y medio $32,700, que es mucho mayor que los 32,250 que se obtuvieron por la compra y venta del vehículo. En conclusión, la inversión no conviene. Es decir, es mejor que usted, en vez de comprar un vehículo, esperar año y medio y buscar un cliente que se lo compre por los valores del ejercicio, ¿verdad? Que estamos hablando. Es mejor que usted tome ese dinero y lo invierta en un fondo de inversión que le genera 6% de interés mensual. Así de sencillo. Ahí ven ustedes la conveniencia, ¿verdad? Del uso de esta herramienta para ver qué tan convenientes son las cosas. ¿Por qué? Porque en el mundo real nadie va a esperar año y medio para darse cuenta si lo que está haciendo como inversión es correcto o no. Todos estos cálculos, todo el uso de la matemática financiera como tal,
comprende la toma de decisiones en el momento cero, es decir, el día de hoy. Significa que este análisis se tiene que hacer hoy para definir si usted hoy va a comprar un vehículo y venderlo año y medio después o va a invertir su dinero en un fondo del 6%. Así de simple. Entonces la evidencia demuestra tanto por el lado del capital como por el lado del monto que la inversión en comprar y vender un carro no conviene. Mejor invierte esa plata en el fondo. Más práctico, más fácil, más sencillo y el beneficio que obtendría es mayor, ¿verdad? Por ahí sería la respuesta. No solamente con colocar que la inversión no conviene, sino el por qué, ¿verdad? Que con la inversión de $30,000 en el fondo de 6% de interés simple, se obtiene más beneficio que con la compra y venta del vehículo. Punto. Así de sencillo. Recalca el autor que en el ejemplo anterior el problema ya no es calcular variables. De hecho, si se percatan es sumamente fácil. Teniendo los datos de la variable y la fórmula a usar, pues carpintería, ¿no? Solamente se sustituye y ya. Entonces, en ese caso, el problema no es calcular las variables, sino realizar comparaciones y tomar decisiones en base a criterios lógicos. La determinación de variables se vuelve una herramienta dependiente del razonamiento aplicado. En español, no es tan importante el cálculo de las variables y los resultados obtenidos. Es decir, sí lo es, ¿verdad? Pero lo esencial es el criterio de usted como tomador de decisiones. Usted puede haber hecho muy bien unos cálculos, pero si el criterio con el cual usted se fundamenta para decidir tal o cual cosa no está bien sustentado, puede generarle problemas. Entonces, recalcamos, lo importante en estos casos no es el cálculo de variables, sino que usted interprete, ¿verdad?, la información mediante comparaciones. Y así tome la decisión correcta, ¿verdad? Bueno, aquí otro ejemplo igual, lo pueden revisar siempre con el caso del apartado del capital para ver si es conveniente o no manejar el detalle de un valor de un artículo que se está comprando, parte del crédito y la otra parte se está manejando a posteriori, que lo pueden revisar. Pero ahora entramos al apartado de lo que es el interés simple, pero en términos de tiempo, ¿verdad? Primero estuvimos viendo capital, ahora vemos la segunda variable, tiempo. En este caso, la distribución de las variables de la fórmula cambia un poco, porque lo que estamos buscando como variable incógnita no es el capital, sino que es el tiempo. Y para ello, ¿verdad? Díaz Mata menciona que la fórmula ya una vez trabajada queda de esta forma. Tiempo es igual a factor de monto entre capital menos 1. Y todo eso entre el interés simple que se carga. Un ejemplo universal que le gusta al autor mencionar siempre cuando se hace el detalle del tiempo es cuánto tiempo tarda en duplicarse una inversión. Si se percatan, no menciona cuánto es la inversión. Puede ser $1, pueden ser 1.000 millones, sino que simplemente dice duplicar una inversión. Y si tiene que manejar un apartado puntual en cuanto a rendimiento, que es el interés, ¿verdad? Entonces, la variable a buscar es tiempo de una inversión desconocida, pero que sabemos que se tiene que duplicar en ese tiempo. ¿A qué interés? 18% anual simple. Entonces, teniendo clara la fórmula, sustituimos. C es igual capital, ¿verdad? Que no sabemos cuánto es, simplemente C. M, que es el monto, pero como ya el propio ejercicio nos dice de que se va a duplicar el capital, entonces el monto es igual a 2 veces el capital. Si el capital es $100, monto debe ser igual a 2 por 100, sería 200. Y así cualquier valor que usted le quiera poner. En este caso manejamos la incógnita o la variable desconocida como la letra C. Entonces, teniendo la fórmula, ¿verdad? Como la habíamos definido, hacemos la sustitución. El monto lo sustituimos por 2 veces el capital. 2 veces C sobre C menos 1 entre 0.18. Entonces, C y C se cancelan, ¿verdad? Entonces solo me queda 2 menos 1 entre 0.18. 5.5556. Una vez obtenido este dato, igual, ¿verdad? Recalcar. La pregunta puntual es, ¿en cuánto tiempo se duplica? Aquí usted obtuvo un dato que tiene un entero y decimales. Eso no es una cifra en términos de años, sino que usted la tiene que encontrar. Entonces, como la tasa de interés es anual, el tiempo que se tiene encontrado está expresado en años. Algo que no es del todo útil, porque si le dicen a usted, mire, su inversión se va a duplicar en 5.55556 años, como que no es muy sensato, ¿verdad?, manejar ese dato.
Entonces, hay que hacer la famosa conversión, ¿verdad? De años a meses y días. Para expresar esto es bien sencillo. Pueden ver ustedes. El plazo que tenemos en años ya está definido. Es el valor entero. En este caso 5, ¿verdad? 5 años. El apartado de los meses lo calculamos en función del primer punto decimal que queda después del entero. 5, ¿verdad? Suprimimos este valor, dejamos 0. Tenemos después la cadena de valores, ¿verdad? De números que estaban acá. Entonces, ¿qué hacemos? Para convertirlo a meses. Bueno, este factor que tenemos acá lo multiplicamos por 12, que son los meses de un año. Obtendríamos 6. Pero resulta que a este 6 le sigue otra serie de decimales. Significa que hay 6 meses y varios días. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Suprimimos el valor de meses y el resultado, el dato que nos queda, en términos de decimal, lo multiplicamos por 30 días. Recordar que siempre los autores recomiendan el uso del año comercial, donde los meses tienen 30 días y el año completo tiene 360. Entonces, mientras no se diga lo contrario, se asume que trabajamos con año comercial. Por lo tanto, el mes debe llevar 30 días. Entonces, este factor decimal ya, una vez liberado el término del mes, se manejaría ese valor por 30, que son los días. 20. Entonces, aquí habla un poco relativo a la parte de la aproximación que habíamos visto en la primera clase, ¿verdad? Y lo revisan con mayor detalle. Pero en esencia, ¿qué significa? De que nuestra inversión se va a duplicar en 5 años, 6 meses y 20 días, ¿verdad? Repito, la inversión se duplicará en 5 años, 6 meses, 20 días. Manejaríamos el apartado, lo que es la respuesta a la pregunta que nos está haciendo el pequeño ejercicio, ¿verdad? Un renglón de ejercicio comprende todo este procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿en cuánto tiempo se va a duplicar? 5 años, 6 meses, 20 días. Así se debe colocar la respuesta en términos de un ejercicio de este tipo, ¿verdad? Con todo el procedimiento respectivo de respaldo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De en cuánto tiempo crecería un capital. La misma lógica, ¿verdad? Igual, en este sentido también. Y aquí hay un par de ejercicios de práctica, ¿verdad? Que le pide a usted que transforme años, meses y días en los siguientes plazos. Está este detalle. Y un par de ejercicios por ahí, ¿verdad? En cuánto tiempo se duplica un capital, en cuánto tiempo se va a triplicar un capital. Y aquí hay otro un poquito más elaborado, ¿verdad? Para que lo puedan revisar y puedan resolverlo. Después, vamos a la siguiente variable. Ya hemos calculado capital y ahora después calculamos tiempo. Ahora vamos con el interés. En ese aspecto, igual, ¿verdad? Partimos de la formulita que es conocida, ¿verdad? Y hacemos los respectivos despejes para encontrar la variable que buscamos y llegamos a este punto, donde el interés es igual a el monto entre el capital menos 1 entre el tiempo. Si se fijan, no es muy distinta de esta, ¿verdad? Pero la diferencia es de que aquí la variable a encontrar es tiempo, mientras que abajo la variable a encontrar es interés, ¿verdad? El despeje es súper sencillo, de hecho ni siquiera nos detenemos a explicarlo porque no es relevante más que el hecho de saber de dónde sale, ¿verdad? La fórmula a utilizar, pero la clave es recordar esto, la fórmula para efectos de resolver. Un pequeño ejemplo, ¿con qué tasa de interés simple se realizó una operación crediticia que se liquidó con un pago a los 8 meses? Con 4.350, considerando que el crédito fue por la cantidad de 4.000 de entrada. Aquí estamos viendo que hay un monto, porque es el valor que se pagó, un capital, que es el valor que se acordó de deuda, y un tiempo, que es en el término de 8 meses. Entonces, ¿qué variable es la que estamos buscando? Interés. Igual, ¿verdad? Recordarle siempre el sacar los datos. Una vez teniendo los datos, generamos el apartado de sustitución en la fórmula y obtenemos 4.350 entre 4.000, todo esto es factor menos 1, entre 8, que son los meses. Obtenemos 0.0109. Nótese que el tiempo está expresado en meses.
¿verdad? Porque el tiempo que tenemos acá reflejado, T igual a 8, dice 8 meses. Por lo tanto, la tasa de interés que se obtiene es mensual. Pero como la pregunta que nos está diciendo es, ¿qué tasa de interés simple? Cuando habla de interés simple, se refiere a interés simple anual. Recordarle, ¿verdad? Que cuando se menciona este término, interés simple, estamos hablando de un interés de tipo anual. A menos que se diga que es mensual, semestral, etcétera, si se hace el apartado de conversión. De lo contrario, esto se considera siempre anual. Por lo tanto, si lo que hemos obtenido es mensual, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La multiplicamos por 12 para encontrar la tasa anual. El factor encontrado por 12 es 0.1308. Multiplicado por 100, 13.08 anual. Esa sería la respuesta, ¿verdad? 13.08% anual de interés simple. Es la respuesta. Otro, siempre que tiene que ver con la tasa de interés, pero que presenta la bondad de igual, ¿verdad? Generar un poquito más de entretenimiento en el sentido de tener que discernir algunas cosas, definir algunos criterios para ver cómo se toma una mejor decisión. Una empresa compra 6 motocicletas con un precio unitario de 1.399 cada una. Paga una prima del 40% y acuerda pagar el resto un semestre después, más $1.000 en concepto de rédito, es decir, más en concepto de interés sobre esa transacción. Pregunta, ¿cuál es la tasa de interés simple aplicada a la operación? Bien, vamos por partes entonces. No estamos hablando de la adquisición de un solo bien, sino que varios, y cada uno de ellos tiene un valor. Asimismo, no es una compra que se da automática en términos de pago en efectivo completo, no, sino que se paga una parte, ¿verdad? Que es el 40% de todo este compromiso, y el resto se va a pagar 6 meses después, y a ese valor que vamos a pagar 6 meses después le vamos a sumar 1.000 de interés. Esa es la interpretación. Entonces, para calcular la tasa de interés hay que conocer capital y monto, ¿verdad? Porque capital y monto es lo que tenemos que ver. ¿Por qué tenemos que calcularlo? Porque el tiempo ya lo tenemos, un semestre, eso está claro. Pero ¿cuánto es el valor del compromiso hoy y cuánto es el valor de lo que se va a terminar pagando? Eso no lo sabemos. Los datos aquí están, pero no lo sabemos, ¿verdad? Porque no es raro de que muchas veces nosotros nos topemos con ejercicios que a la hora de revisarlos digamos, no, mira, aquí faltan datos. O mire, el ejercicio no lo dice. ¿Cómo no? Sí lo dice. ¿Cómo no? Sí, ahí están los datos, solo hay que revisar y saber extraer aquellos que realmente son requeridos para el cálculo que estamos haciendo. Entonces, el precio de las 6 motocicletas es de 6 por el precio unitario, 8.394. Ese es el valor de la compra, ¿verdad? 6 motocicletas a este precio. La prima es el 40% de este valor, ¿verdad? De todo lo que voy a pagar. Por lo tanto, el valor endeudado es el 60% del precio total. Significa que lo que queda pendiente, ¿qué es? Estos 8.394 por el 60%. ¿Por qué el 60%? Porque el 40% lo pago en el momento, ¿verdad? El 40% lo pago de contado. Entonces, 6 meses después, ¿cuánto quedo debiendo? El 60%. Entonces, lo convierto a decimal, 0.6 por 8.394. Obtengo que el valor que me queda pendiente es 5.036.40, que es el 60%, ¿verdad? Y para calcular el monto, ¿verdad? Es decir, esto es lo que queda pendiente, pero el ejercicio que me dice que acuerda pagar el resto un semestre después más $1.000 de rédito. Es decir, que a lo que quede pendiente, indistintamente la cantidad, le voy a tener que cargar estos $1.000 de interés. Por lo tanto, el monto que yo necesito encontrar va a ser igual al 60% que queda pendiente, 5.036.40, más los $1.000 de rédito o interés. Entonces, el valor obtenido del monto es 6.036.40. Y como el tiempo está reflejado en meses, hoy sí podemos completar los datos, ¿verdad? El capital, 5.036.40. El monto, 6.036.40. Y el tiempo, 6. Teniendo la sustitución en la fórmula, tenemos que el monto, 6.000, entre el capital, 5.000, todo este factor, menos 1, entre 6. La tasa obtenida es 0.0331 mensual.
¿verdad? Es decir, esto es por mes. Pero como nos piden la tasa de interés simple, tenemos que calcularla anual, que es igual a esto por 12. Entonces, 0.3972 anual. Ya a nivel porcentual, ¿verdad? Para efectos de respuesta formal como tal, no vamos a colocar 0.3972, sino que esto por 100. 39.72% anual, ¿verdad? Entonces, si se percatan, la esencia de cálculos es igual para encontrar tanto el tiempo como el interés, porque comprende que el numerador es monto entre capital y ese factor que hemos hecho como división le restamos 1, punto. Y ahí solo hacemos la división por este denominador, ya sea que estemos buscando tiempo o interés. Y otro pequeño ejemplo que se resuelve igual, ¿verdad? Que se les sugiere que lo revisen también. Y aquí hay otros un poquito más sencillos todavía de los que estaban anteriormente hablando. Porque son cálculos que se derivan estrictamente de una división, ¿verdad? Por ejemplo, tasa de interés simple mensual equivalente a una tasa del 68% anual simple. Tengo el dato de la tasa de interés anual y cómo debo convertirlo para buscar la respuesta mensual. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12. 0.68 entre los 12 meses. 0.0567. Multiplicado por 100, diríamos que la tasa de interés simple mensual equivalente a una tasa de interés del 68% anual es del 5.67. Sencillo, ¿verdad? Simplemente hacer la división entre el factor de tiempo que comprende la unidad de medida que quieren calcular. Aquí la tenemos anual y la queremos volver mensual. Si aquí la tenemos anual y la quisiéramos volver semestral, aquí sería 2, porque es 2 semestres en el año. Si fuera este valor y lo queremos identificar trimestral, lo dividimos entre 4, porque hay 4 trimestres. Y así, ¿verdad? Según la necesidad. Igual, ¿verdad? Ahí pueden ver otros ahí. Un par de ejercicios de práctica, ¿verdad? Que también les recomiendo que revisen. Cuadrito, que tienen que completar. Y la actividad que vamos a hacer es similar a la de la semana anterior, ¿verdad? Un cuestionario, que en este caso es una especie de guía, ¿verdad? Donde vamos a hacer prácticas de cálculos. Y las instrucciones son que después de haber dado lectura a los contenidos desarrollados en la clase, ingrese a la actividad que ya está habilitado en la plataforma, en el cual va a encontrar una serie de ítems de opción múltiple, en la misma dinámica que la vez anterior. Y en la evaluación hay 10 ejercicios cortos, de los cuales se van a presentar 5 de forma aleatoria. El objetivo de esta prueba es ayudarle a verificar su habilidad para extraer datos del ejercicio, seleccionar la fórmula correcta y realizar los cálculos. Es decir, no solamente aprender a usar la calculadora para hacer cálculos, ¿verdad? Sino que tiene que ver, primero, que aprenda usted a extraer datos del ejercicio. Ya hemos remarcado que es lo primero que usted tiene que hacer, sacar los datos. Segundo, identificar qué fórmula es la correcta para utilizar, ya sea para calcular monto, para calcular capital, para calcular tiempo o interés. Y una vez sepa, primero, sacar datos. Segundo, qué fórmula usar. Tercero, realizar cálculos, ¿verdad? Así poco a poco vamos creando esa disciplina, ese proceso, para que ustedes vayan generando esa experticia. Calculadora aquí en la disciplina de la matemática financiera. Para ello van a poder disponer de un solo intento con una duración de 60 minutos, ¿verdad? Para efectos de que ustedes puedan completar lo que se les solicita, se ha manejado la fecha límite el domingo al final de la semana 2, según la guía, pero siempre se les habilita un día más, ¿verdad? Para que ustedes tengan el tiempo, porque hasta los sábados es que podemos ver las temáticas y podrían surgir alguna duda, ¿verdad? En este caso, la ponderación del instrumento sí tiene un valor para efectos del cómputo, que en este caso es el 30% del cómputo 1, es decir, la tercera parte del cómputo 1 se la están jugando acá. Y la ponderación en términos de ítems va desde 0 a 10. Entonces, si ustedes tienen 10, ya tienen el 30% del cómputo 1, ¿verdad? Esta sí es evaluada, esta sí es ponderada. La anterior era más diagnóstica, esta no. Esta ya es sumativa, no es formativa, ¿verdad? Un par de recursos complementarios, 3 videos, valor actual en el interés simple, cálculo de la tasa de interés, y en otro de interés simple, cálculo de tasa, capital, monto y fórmulas, ¿verdad? Un poquito más completo. Y las referencias bibliográficas, las de rigor, ¿verdad? Díaz Mata y Villalobos, ¿sí? Entonces, ese sería el detalle de las temáticas, damas y caballeros, para que ustedes puedan revisar y ver el apartado de lo que se está generando para el contenido de la presente semana.
Recordarles que está habilitado, ¿verdad? El canal de comunicación a través del grupo de WhatsApp y la plataforma, ¿verdad? Cualquier inquietud, pues ya saben, la podemos ventilar, la podemos platicar. Aunque recordar que ya estamos en periodo de la semana de vacación, ¿verdad? Si ustedes lo estiman prudente, pues igual, siempre está el espacio ahí, no hay ningún inconveniente, pero se les invita, ¿verdad?, a que aprovechen el tiempo en términos de descanso para regresar con nuevos brillos, con nuevos ánimos, para que una vez reanudemos las actividades las podamos hacer de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, hasta acá el detalle de la temática, compañeros. Ha sido un gusto y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Hasta la próxima.